Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a comenzar hoy con el tema número 6 de la cartilla de ejercicios de análisis cuantitativo de negocios. Para ello voy a compartirle la presentación a continuación. Bueno, en esta instancia ya hemos transitado un poco lo que sería la mitad de la asignatura, de los contenidos de la asignatura. Si recordamos, en la primera mitad hemos estado enfocándonos, según la clasificación de modelos, en lo que serían los modelos determinísticos, en donde existían una gran cantidad, habíamos dicho, de variables endógenas, exógenas, y en donde en realidad lo que sucedía es que conocíamos con certeza el valor de determinadas variables que las llamábamos en todo caso parámetros. Lo que sucede ahora en esta segunda parte de la asignatura es que nos vamos a mover del estudio de los modelos determinísticos, en donde reinaba la certeza, hacia el grupo de modelos que son considerados modelos estocásticos, ¿sí? O eh, estadísticos también, ¿sí? Probabilísticos. En ese caso, vamos a encontrar que estos modelos recurren a conceptos muy importantes que nos van a servir como base, que son los conceptos de estadística también y algunos de matemática, que hemos analizado a lo largo de la carrera, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que reforcemos también esos conceptos que nos van a servir para poder comprender y a través de eso brindarle un significado administrativo a todas las herramientas que utilicemos y los informes y las resoluciones que podamos encontrar. ¿Bien? Entonces iniciamos este camino planteando el siguiente interrogante, ¿no? ¿Por qué utilizar la simulación? Bueno, porque en realidad en los negocios, en la vida de las organizaciones, sucede que muchas veces es necesario poder definir o comprender mucho mejor un determinado problema administrativo. ¿M? Recordemos la esencia valiosa de poder definir el problema desde que hemos empezado la asignatura de modelos, pasando por modelos, por programación, hemos eh, destacado la relevancia de definir correctamente lo que sería el problema, conocer algunos posibles resultados al momento de implementar una decisión. Lógicamente que habíamos hablado en teoría de decisiones, que el circuito o el proceso para la toma de decisiones implicaba justamente en definir lo que sería un problema, en pensar algunos caminos alternativos de acción, en evaluar esos caminos alternativos y en seleccionar uno e implementarlo, ¿sí? Entonces muchas veces lo que vamos a querer conocer es tratar de anticiparnos al momento de tomar decisiones y decir, bueno, si escojo la decisión A, ¿cuál será el resultado? Si escojo la decisión B, ¿cuál podría ser el resultado de la misma? Y las variables bajo análisis no tienen un comportamiento determinístico, es decir, que no hay certeza. En realidad, las variables van a asumir comportamientos estocásticos. Bueno, lógicamente, eso pasa en casi todas las situaciones cotidianas. También las organizaciones eh, no están exentas de vivir esto, esta incertidumbre, esta ambigüedad, es decir, un entorno que se comporta también de una manera volátil, ¿no? Entonces, básicamente, estos son como los condimentos que van haciendo que el cóctel termine siendo estocástico. Entonces, para iniciar, antes de adentrarnos a lo que sería el análisis de los modelos de simulación y simulación propiamente dicho, es necesario que repasemos algunos conceptos previos que están traídos de estadística. Básicamente lo que sería la probabilidad, que la vamos a identificar de dos maneras. La definición de probabilidad la podemos identificar de una manera frecuentista u objetiva y de una manera subjetiva. La manera frecuentista para definir la probabilidad implicaba analizar el número de sucesos, el número de eventos que ocurren con una determinada característica y dividirlo en el número de eventos totales. Es decir, en el clásico experimento de la moneda, supongamos yo tengo dos alternativas o dos posibilidades de los determinados sucesos. Podría pasar que yo tire la moneda, que sea la cara, o que tire la moneda y que sea la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo analizaré la probabilidad de que salga cara al momento de tirar la moneda? Y bueno, debería repetir el experimento, supongamos, 10 veces, entonces anotaré después cuántas son las cantidades de veces que la moneda toma el valor cara, y eso lo dividiré en 10. Nosotros conocemos que si este experimento lo repetimos una cantidad de veces cercana hacia el infinito, esas probabilidades van a ser del 50% para cada una, ¿sí? Es decir, que las probabilidades en este caso se obtienen como una frecuencia relativa.
Esa es la manera objetiva a través de la empiria de obtener las probabilidades. Hay veces en las que no se pueden obtener las definiciones de probabilidad de esta manera, porque no se puede realizar un experimento o porque existen algunas condiciones que no garantizarían que los resultados sean adecuados como para poder llegar a una definición de esa manera. Y lo que se tiene que hacer es recurrir a una definición de probabilidad subjetiva. Es decir, recurrir muchas veces al juicio de un experto o de alguna persona o de un comité que en realidad tenga algún conocimiento relevante sobre el tema y pueda realizar una aproximación sobre la probabilidad, ¿sí? A ver, si le preguntan a una persona que está en la calle cuál sería la probabilidad, en realidad, de que el año que viene la economía esté mejor, y bueno, esa persona no tendrá la misma capacidad de realizarlo que si, por ejemplo, busca una persona que esté trabajando dentro del gabinete de economía de la nación. ¿Mm? Entonces, eso tiene que ver con la detección de una persona que sea experto en la temática. ¿Bien? Ahora también es relevante el concepto de variable aleatoria. ¿Por qué? Porque en la primera parte de la materia hemos hablado mucho de lo que son parámetros y variables de decisión. Ahora, cuando estudiemos los temas de simulación y los demás temas que tenemos bajo el programa, vamos a ver que surge lo que se denomina variable aleatoria. Si recordamos, con un concepto intuitivo, variable aleatoria es simplemente algún valor o una característica que estaba afectado por el azar. Es decir, que no podría garantizar que, dado un experimento, el resultado sea de determinada manera, pero sí conocería un abanico de posibilidades, ¿no? Como le decíamos, lo de la moneda, yo no puedo asegurar que el tiro de la moneda salga cara, pero sí sé que saldrá cara o saldrá cruz. ¿Mm? Eso si la moneda no está cargada y es legal. Un concepto formal, en realidad, podría hacer referencia a una función que asigna un valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Entonces, es eso como tirar la moneda. Tenemos que realizar un experimento y ver cuál será el valor de esa variable. Recordemos que variable era alguna característica o alguna característica justamente que a nosotros nos interesaba evaluar de un determinado fenómeno. ¿Sí? Para que algo sea una variable, tiene que cumplir justamente con la condición de que cambie de observación en observación. En este sentido, era muy importante destacar, yo podría decir que dentro de el grupo de estudiantes que tenemos de análisis cuantitativo de negocios, yo podría decir, la carrera en la cual están inscriptos es una variable. Y bueno, no porque todos están inscritos en la licenciatura en administración. Ah, pero podría pasar que hayan algunos alumnos que estén haciendo la carrera de contador. Entonces, en ese caso sí sería una variable. ¿Sí? Si no sería una variable, lo contrario de una variable es un parámetro. Y justamente se debería cumplir eso para que hable de variable. Entonces, es relevante que analicen esto para que podamos continuar con los trabajos. Entonces, dada justamente una variable aleatoria, se la conoce como BA también, no es posible conocer con certeza el valor que tomará, pero sí puedo conocer alguna distribución de probabilidad que a mí me aproxime justamente a conocer cuáles van a ser los posibles caminos, los posibles resultados, los posibles valores que tomo. Acá es algo muy importante que tenemos que distinguir cuando estamos trabajando con el enfoque cuantitativo, y más ahora que estamos hablando de variables aleatorias, que yo tengo como tres conceptos estructurantes. Por un lado, tengo que hablar de lo que es la unidad de análisis, por otro lado, tengo que hablar de lo que es la variable, y por otro lado, tengo que analizar de lo que es el valor para que no surjan justamente confusiones en estos tres elementos. Supongamos que yo estoy hablando de de la clase de análisis cuantitativo y quiero, no sé, evaluar una determinada característica. Entonces, mi unidad de análisis puede ser, por ejemplo, Pedro, ¿sí? Pedro es mi unidad de análisis porque va a ser a quien yo le tome la observación para evaluar esa variable determinada. La variable que yo voy a analizar en Pedro, perdón, va a ser la altura. ¿Mm? Entonces ya tenemos la unidad de análisis Pedro, la variable que es la altura, y una vez que yo tome o ejecute la medición, voy a llegar a saber cuál es la variable de Pedro. Entonces supongamos que Pedro mide 1,75 metros. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, tengo a Pedro, que es la unidad de análisis, tengo la altura, que es la variable, y tengo justamente el valor que toma esa variable en el caso que estoy estudiando, que es en Pedro, que es de 1,75. Es decir, que toda variable se va a traducir en el fondo en algún valor determinado. ¿Bien? Entonces, la característica que yo trataba de evaluar en el grupo era la altura de los alumnos de análisis cuantitativo. La voy a medir en Pedro, después la medir en María, y así sucesivamente. Para todas ellas conseguir un valor. Entonces, es muy importante que sepamos reconocer eso.
Ahora bien, también hay un concepto que es muy importante, que esto también hace referencia al trabajo que realizábamos en estadística, el valor esperado, o también lo conocen como esperanza matemática, que creo que lo pueden haber escuchado también en las clases de estadística. Es un concepto que se refiere en realidad al promedio o a la media, como un promedio ponderado muchas veces. Recuerden esa, la función, por ejemplo, suma-producto que utilizamos. Bueno, es una forma de calcular justamente con esa función suma-producto un valor esperado de una cantidad aleatoria en una distribución de probabilidad específica. En realidad, vamos a poder conseguir valores esperados para eventos discretos o para eventos continuos. Si trabajamos con eventos continuos, vamos a tener que recurrir a lo que son integrales, ¿sí? Recuerdan de análisis, las integrales. Y en realidad lo que vamos a trabajar ahora en análisis cuantitativo es con eventos discretos, que vamos a ver en la primera fórmula que aparece acá en la imagen, donde en realidad la esperanza de esta matemática o el valor esperado va a coincidir con la suma producto, con la suma en realidad de los productos de los eventos que pueden ocurrir por su respectiva probabilidad. Entonces, supongamos, yo digo, estoy en un escenario en donde tengo dos alternativas. Que en el examen me vaya bien o que en el examen me vaya mal. O supongamos, en realidad le pongamos un valor. Que en el examen me saque 8, que en el examen me saque 5. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de cada uno? Bueno, sé que he estudiado bastante, entonces tengo una probabilidad del 60% de sacarme 8 y por ende del 40% para sacarme 5. Entonces, ¿cuál será el valor esperado de mi nota? Bueno, será 8 puntos por 0.6, que es la probabilidad de ocurrencia, más 5 puntos por 0.4, que es la probabilidad de ocurrencia. Entonces, de esa manera voy a conseguir el valor esperado, ¿sí? En ese ejemplo clásico. Cuando veamos simulación, vamos a ver que esta es una herramienta también muy importante para evaluar algunas cuestiones administrativas. Bueno, también hemos hecho referencia al concepto de distribución de probabilidad, que en el fondo la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función, ¿no es cierto?, que le va a asignar a cada suceso una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? La distribución de probabilidad también nosotros la podemos graficar y la podemos considerar de distintos tipos. Es muy importante, perdón, cuando hablemos de la distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad va a ser la herramienta que a nosotros nos permita identificar también cuál va a ser el comportamiento o tratar de evaluar cuál va a ser el comportamiento de una determinada variable aleatoria. Porque el comportamiento de una variable aleatoria se va a traducir en una distribución de probabilidad, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora también podemos hablar de lo que son distribuciones de frecuencia, y tengan cuidado acá de no confundirse con el apartado anterior. Las distribuciones de frecuencia en realidad hacen referencia a la agrupación esa de datos en categorías que eran excluyentes, que indicaban el número de observaciones que sucedía cada categoría. ¿Sí? Supongamos yo tenía dos categorías, voy a evaluar eh, los alumnos que son, no sé, que son hijos únicos o que no son hijos únicos en análisis cuantitativo. Entonces, diré, bueno, hijos únicos, y tomaré de los 50 alumnos que están haciendo análisis cuantitativo, veré cuántos son hijos únicos. Supongamos 30. ¿Y cuántos no son hijos únicos? Es decir, que tienen hermanos, 20. ¿Sí? Entonces tendré hijos únicos, 30 observaciones, no hijos únicos, 20 observaciones. ¿Sí? Entonces, de esa manera construiría lo que sería la tabla de las distribuciones de frecuencia. Ahora bien, esa tabla de distribuciones de frecuencia, o las distribuciones de frecuencia propiamente dichas, las podría determinar de tres maneras. Como la frecuencia absoluta, es decir, el número de sucesos que aparecen o que van a ocurrir entre en la cantidad de experimentos que yo realice. ¿Sí? En el caso en el ejemplo que estaba indicando recién, las frecuencias absolutas eran 30 y 20. ¿Sí? Y se representa como n a la cantidad total de eventos, que en este caso sería 50, que son los 50 estudiantes de análisis. Frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total, el número total de datos, o el número total de experimentos que yo he realizado, 30 sobre 50 y 20 sobre 50, ¿sí? Y las frecuencias acumuladas, que son las frecuencias, la podemos obtener de dos maneras, las frecuencias acumuladas, como la suma de las frecuencias relativas o la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores que estamos considerando. Eh, es muy importante que podamos también repasar estos tres tipos de frecuencias, porque vamos a trabajar bastante ahora con estos conceptos para el análisis de lo que es simulación.
Ejemplo de algunas variables aleatorias que podemos reconocer en lo que sería nuestra área de trabajo, por ejemplo, la demanda de un inventario, ¿sí? No sabemos cuál va a ser la demanda de determinados productos, ¿sí? Podemos conocer o podemos tener unas aproximaciones, pero con exactitud no, porque la demanda es algo que no es controlable para la administración. El tiempo de entrega para las órdenes del inventario también, los tiempos de descompostura de máquinas, tiempo entre llegadas, los tiempos de servicio, ¿sí? Los números de empleados ausentes en un día laboral, lógicamente. Yo no puedo conocer eh, los... perdón, yo no puedo conocer los empleados que van a estar ausentes en el día posterior. Una herramienta muy importante para trabajar aquí con todo lo que veníamos analizando son los histogramas. Si ustedes recuerdan, básicamente los histogramas eran una representación de la frecuencia o de la ocurrencia de determinado evento, y en el eje de las X veíamos los valores que podía tomar. Es muy importante que recordemos que este tipo de histogramas son muy relevantes cuando uno en realidad está analizando lo que serían variables continuas, ¿sí? Ahora vamos a analizar lo que serían las variables continuas, las variables discretas, pero también hemos considerado en el tema número 1 de la asignatura, si lo recuerdan. Las variables discretas eran aquellas que podían tomar determinados valores o determinados valores que en realidad eran, por ejemplo, enteros positivos o negativos, y las continuas eran las que podían tomar todo el dominio de lo que serían los reales, tanto positivos o negativos, dependiendo el caso y el cero también, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de tiempo, el tiempo es una variable continua, porque yo puedo hablar de 2 segundos, de 2,5 segundos, de 3,25 segundos, de 1,5 horas. Pero si hablamos, por ejemplo, de cantidad de personas que llegan a una determinada oficina, no podría hablar de que es una variable continua, porque son llegadas de personas, no puedo decir que llegan 1,5 personas. O llega una o llegan dos personas. Entonces eso es también importante para que lo recuerden. Como a modo de repaso, algunas distribuciones de probabilidad que son las que vamos a utilizar también a lo largo del curso y que son las clásicas más utilizadas también. Tenemos, por ejemplo, la distribución de probabilidad uniforme, que en este caso es sobre costo, así que es una distribución de probabilidad uniforme continua, porque el costo también es una variable continua. Si recordamos lo que nos decía la distribución esta de probabilidad, es que teníamos dos límites, un límite superior y un límite inferior, y teníamos una probabilidad que iba a ser uniforme dentro de ese mismo rango, ¿sí? En este caso, el costo unitario de las piezas puede oscilar entre 80 y 100 pesos, y todos tienen la misma probabilidad de 1 sobre 20 de ocurrencia. Eso es lo que me indica. Por otro lado, tenemos la distribución más conocida en estadística tal vez, y la que seguramente más ustedes deben recordar, que es la distribución normal, que la distribución normal también es una distribución muy particular en estadística porque asume muchos usos, en donde, si recuerdan también cuando trabajamos con las distribuciones de probabilidad, era muy importante el término de los parámetros de las distribuciones. ¿Por qué? Porque si yo conocía los parámetros de las distribuciones, podría realizar una gráfica y conocer el comportamiento del fenómeno. ¿Ah? Entonces, si recuerdan, la distribución normal tiene como parámetros a mu y a sigma. A través de la media y del desvío o de la varianza, a través de las medias y del desvío, yo podría conocer la distribución gráfica de cuál sería la curva esa para esa distribución normal, ¿sí? Esa curva a mí me va a indicar múltiples cuestiones. Y eso lo voy a analizar después a través de la práctica. Porque la curva podría tomar distintas formas, podría ser, por ejemplo, mucho más flaquita, o podría ser más achatada, o podría ser más empinada, ¿sí? Dependiendo de eso, hay una serie de cuestiones que también son importantes para reconocer. Bueno, como distribuciones de probabilidad, ya hemos hablado de algunos ejemplos, ahora podríamos continuar. Las podemos clasificar en dos, de acuerdo también a las variables discretas o continuas. Vamos a poder tener las distribuciones de probabilidad discretas, como las más conocidas. Tenemos la Poisson, la Bernoulli, la binomial, la uniforme, la geométrica. La Poisson, si se acuerdan, el parámetro que teníamos que identificar era lambda. La Poisson, lo que me indicaba lambda era una tasa de algunos eventos determinados en un determinado periodo de tiempo. Entonces, la ocurrencia de un determinado evento en algún periodo de tiempo. Nosotros vamos a profundizar cuando veamos el tema 7.
La distribución Bernoulli también era una distribución que me asignaba en realidad la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso en un determinado experimento. ¿Se acuerdan de pi y de no pi? O de pi y de 1 menos pi. Bueno, esto es justamente también esto que estamos trabajando. Y las distribuciones después tenemos la del tipo continua, cuando las variables son continuas, como por ejemplo el tiempo, el dinero. Tenemos la más conocida, la normal, la triangular, la uniforme continua que la acabamos de ver, la chi cuadrada, la distribución F, ¿sí? Son innumerables, esta clasificación no es taxativa, sino meramente enunciativa. ¿Ah? La distribución normal, bueno, ya habíamos visto los parámetros en el ejemplo, la uniforme también, y para brindar otro, en la triangular, tenemos tres parámetros en realidad que tenemos que estimar, un mínimo, un máximo y un más probable, ¿sí? Son tres parámetros que van a darle forma a la distribución triangular. Bueno, entonces la gran pregunta del millón, llegado a este punto, es cómo hacemos para identificar cuál es la distribución de probabilidad de una determinada variable aleatoria, ¿sí? Esa es quizá la cuestión que más nos va a hacer ruido, y en realidad en estadística también es una de las cuestiones que más eh, genera algún tipo de conflicto, porque vamos a ver que en la práctica esta decisión se va a traducir en tomar una buena decisión o en tomar una mala decisión. Hay un gran concepto en estadística, si ustedes lo recuerdan, es que si como datos entran basura, en realidad va a salir basura. Entonces, si yo quiero tomar una decisión y las entradas al modelo, el input es basura, y bueno, lamentablemente no puedo esperar tomar la decisión de manera adecuada, al menos que exista el comportamiento del azar que haga que todo ese proceso de toma de decisiones, por más de que se haya realizado de una manera inadecuada, tenga un resultado fructífero. Pero cosa que sería muy insensato dejarlo a la libre ocurrencia de esa mera suerte. Entonces la prueba de bondad de ajuste básicamente lo que me indicaba es que se utilizaba para describir o sea, que también un conjunto de observaciones se ajusta a una distribución de probabilidad. Es decir, yo consigo un lote de datos y quiero decir, bueno, a ver, supongamos que tengo el lote de datos de las ventas del último mes. Bueno, a ver, las ventas estas, ¿cómo se distribuyen? ¿Qué distribución de probabilidad tienen? ¿Por qué? Porque yo voy a poder en realidad comprender el fenómeno a través de la distribución de probabilidad. ¿Mm? Revisen que la distribución, por ejemplo, uniforme, me está diciendo que para cualquiera de los valores tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Genial. La distribución triangular me está indicando que hay un valor mínimo, un valor máximo y un valor más probable, ¿sí? Entonces, estaría bueno conocer, por ejemplo, si es que tengo un valor mínimo de ventas, un valor máximo de ventas y un valor más probable de ventas. ¿Por qué? Porque después de eso también podría sujetar decisiones de tipo de análisis de inventario, ¿sí? Entonces, la prueba de bondad de ajuste se utiliza justamente para conocer el ajuste, ¿sí? O qué también ajusta en realidad una determinada distribución de probabilidad a una serie de datos. Entonces, en estos casos voy a tener como distintas formas de trabajar y vamos a ver que nosotros vamos a realizar con software. En estadística lo realizábamos a través de las pruebas de estadísticos, ¿sí? En estos casos lo que se hace es obtener la distribución en realidad, obtener las frecuencias de cada uno de los eventos que yo quiero analizar, graficar las distribuciones de frecuencia, y lo que se hace es, a través de la gráfica esa que yo puedo obtener con los datos, tratar de ajustarle alguna distribución teórica, ¿sí? ¿Por qué hablo de distribución teórica? Porque son las distribuciones que nosotros ya conocemos, la gamma, la normal, la triangular. Entonces, a veces, por más que un evento determinado, una determinada variable, no sea perfectamente asimilable o se asocie perfectamente a una distribución teórica, a veces va a ser algo muy bueno tratar de aproximarle a esa distribución, ¿sí? Son los parámetros que nosotros tenemos que ver. Entonces lo que yo debería hacer es tomar los datos y ver a cuál distribución teórica se parece. Si se parece a una normal, después deberé buscar los parámetros de esa distribución. Entonces debería ver el mu, la media y el desvío, ¿sí? Muy sigma. Y básicamente vamos a ver que existen muchos tests para probar la bondad del ajuste, es decir, que también una distribución de probabilidad se ajusta a un lote de datos, como la prueba de Kolmogorov-Smirnov, el criterio de Kramer-von Mises, la prueba de Anderson-Darling, el test de Shapiro-Wilk, o el test de chi cuadrado, que ustedes lo han visto en lo que es estadística. Vamos a ver que mediante el uso de software específico para trabajar este tema de simulación, vamos a poder identificar que se trabaja con el test de Kolmogorov, de Kramer, de Anderson, y creo que el de Shapiro también, si no me equivoco.
¿m? Son distintas pruebas creadas por justamente distintas personas para evaluar el ajuste de una distribución a un lote de datos. Bueno, entonces básicamente esa es como una introducción de algunos temas que hemos aprendido hasta el momento y que necesitamos repasarlas para poder comprender todo lo que sería la simulación. Porque en realidad, esto de simulación ustedes van a encontrar en internet o pueden ver en distintos medios que existen muchas propuestas para el uso de RISC o de Crystal Ball, que son los software más conocidos. RISC Simulator y Crystal Ball. Pero lo que tenemos que garantizar nosotros es que en realidad tenemos que usarlos con criterio. Es decir, no es solamente tomar un modelo, correr resultados y ver un resultado final, sino tratar de trabajar de manera rigurosa con un modelo para brindar ese valor agregado. Eso es lo que nosotros tenemos que perfeccionarnos. Lógicamente, cualquiera podría hacer también un modelo de programación utilizando software de Excel. Pero la distinción está, por ejemplo, en la lectura de lo que son los informes de sensibilidad. Bueno, acá también vamos a ver que la distinción está en la rigurosidad con la cual yo trabajo con las herramientas. Para hablar entonces de simulación Monte Carlo, primero me gustaría iniciar hablando sobre el concepto del riesgo, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Entonces, los invito a que piensen ustedes qué es el riesgo. El riesgo en realidad cuando uno lo asemeja, es como que uno piensa que el riesgo es algo malo, ¿no? Es algo malo o lo asemeja a perder dinero automáticamente. En realidad el riesgo es que algo ocurra de manera distinta a lo que yo pensaba. Puede ser mejor, puede ser peor, ¿sí? Entonces, nada nos dice que el riesgo es malo. Entonces, en el riesgo o una situación de riesgo se caracteriza porque no hay certeza, pero yo puedo conocer todos los estados de la naturaleza y puedo asignarles una distribución de probabilidad a cada uno de esos estados. En el ejemplo clásico que decía recién, estoy diciendo, bueno, ¿dónde hay riesgo? Si yo tiro la moneda, yo no sé qué valor va a salir, pero sé que saldrá cara o saldrá cruz, ¿sí? Y en el fondo sé que cada uno tiene una probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, puedo listar los posibles estados de la naturaleza, en este caso que salga cara o salga cruz, y podría ver cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de esos eventos. Ahora bien, en realidad la pregunta es nosotros, en las organizaciones, ¿trabajamos en un escenario de riesgo o en un escenario de incertidumbre? Ya quisiéramos trabajar en un escenario de riesgo. En realidad lo que pasa es que trabajamos en un escenario de incertidumbre, ¿sí? Y la incertidumbre en realidad se diferencia del riesgo porque está como este caso. Estamos en la cornisa de un edificio de 50 pisos con los ojos vendados, ¿sí? O sea que básicamente no conocemos absolutamente nada, ¿sí? Entonces, lo que caracteriza a una situación de incertidumbre es que en realidad falta uno o varios elementos que caracterizan el riesgo. Entonces, podemos decir que no se conocen todos los posibles estados de la naturaleza, no se le puede asignar una distribución, una probabilidad de ocurrencia a cada uno de esos eventos, o sucede que ocurren ambos. En el peor de los casos no puedo ni siquiera hacer una lista de las posibles cuestiones que podrán aparecer al tomar una decisión, y tampoco les puedo asignar una probabilidad de ocurrencia. Entonces yo les digo, bueno, podría decirle, a ver, ¿cómo va a estar la economía mañana? Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, puede estar bien, puede estar mal, o puede estar igual. Entonces, de alguna manera podemos llegar a clasificar los estados de la naturaleza, que serían tres en este caso. Pero si yo ahora le digo, bueno, a ver, ¿cuánto va a aumentar, no sé, la cotización de los bonos de Argentina el mes que viene? Y bueno, no sé si aumentarán, ¿qué podría decir? Poco o mucho. Pero en realidad yo no sé si valdrán 100 pesos, 120, 200, 300, 400. Entonces es muy difícil determinar todos los estados posibles en la naturaleza, o sea, todos los caminos, los cursos posibles, y asignar una distribución mucho menos, ¿sí? Entonces cuando falta uno o algunos elementos que caracterizan el riesgo, estamos en incertidumbre. Les comento que trabajamos bajo incertidumbre en la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, la gran pregunta también que se desprende de todo esto, bueno, ante esas situaciones de incertidumbre, de riesgo, en las que no hay certeza, ¿cómo hacemos para tomar decisiones? Bueno, en realidad hemos estudiado distintos modelos para tomar decisiones. El primer modelo para tomar decisiones que hemos realizado es una estimación de punto único. Es decir, a ver,
Yo quiero saber cuánto va a ganar mi empresa el mes que viene. Bueno, ¿qué hago? Hago un estado de resultados y digo, las ventas van a ser tanto, los costos van a ser tanto, entonces el resultado va a ser tanto. Ah, bueno, pero para que ese resultado se cumpla, vos tenés que vender eso, el precio tiene que ser ese, tenés que mantener los costos variables, tenés que mantener los costos fijos, no tiene que haber otro impuesto, etcétera. ¿Sí? Entonces, como veremos, esa estimación de punto único es muy frágil en el sentido de que es muy frágil y es muy rígida a la vez. Es muy frágil porque es muy susceptible de ser vulnerada. Es casi imposible que yo consiga esa estimación. ¿Y por qué es muy rígida? Porque a mí me brindan solamente una estimación, entonces es muy difícil trabajar de esa manera, ¿sí? A ver, yo quisiera saber, yo quisiera decir, bueno, voy a abrir una empresa y el mes que viene voy a ganar 100.000 pesos. Ojalá. Lo más probable, casi con más del 90% de chances, es que no gane 100.000 pesos. Después, una forma de refinar un poco o hacer más flexible, brindar más flexibilidad a este modelo de estimación de punto único, es un análisis de escenario. Una estimación de punto único también lo veíamos en estadísticas, si recuerdan, cuando hacíamos estimaciones de punto único, después estimábamos los intervalos de confianza. ¿Ah? Eso también era interesante. Un análisis de escenario lo vimos mucho, o se trabaja mucho en lo que es finanzas, ¿se acuerdan? Ahí decimos, bueno, a ver, yo voy a comprar esta opción, o voy a comprar este activo, supongamos, voy a comprar este activo, y quiero ver cuáles van a ser los posibles caminos, los posibles valores que tome ese activo a lo largo de acá un año. Yo podría decir, bueno, voy a estar en una situación mala de la economía, en una situación regular de la economía y en una situación optimista. Si estoy en una situación mala, sé que va a caer un 10%. Si estoy en una situación regular, sé que se va a mantener. Y si estoy en una situación buena, sé que va a aumentar un 20%. Entonces, ese es el análisis de escenario. Distingo al menos una serie de alternativas que usualmente cambian entre 3 y 5. Tampoco son tantas alternativas. Creo que lo más común es trabajar con 3. Un escenario pesimista, un escenario normal y un escenario optimista. En el mismo ejemplo, el resultado, digo, bueno, a ver, voy a ver el resultado. Si vendo 10.000 unidades, si vendo 20.000, si vendo 30.000. Y voy a conseguir 3 resultados distintos. Ah, bueno, ya que tengo 3 caminos. ¿Sí? Y a ver, en función del análisis de los datos, tengo tanta probabilidad de vender 10.000, tanta probabilidad de vender 20.000 y tanta probabilidad de vender 30.000. Y finalmente, bueno, finalmente voy a tener que recorrer un gran camino para llegar a lo que sería la simulación, que en la simulación voy a tratar de repetir este experimento n veces. Entonces voy a decir, a ver, ¿qué pasa si vendo 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, etcétera? ¿Qué pasa si los costos cambian entre tanto y tanto? ¿Qué pasa si los precios son entre 20 y 50? Entonces lo que voy a hacer en la simulación es no obtener el resultado en un punto ni en 3 puntos, sino obtener el resultado en múltiples puntos. ¿Sí? Serán 1.000, 5.000, 10.000, etcétera. Entonces justamente la simulación me va a venir a solucionar ese inconveniente donde yo voy a poder abarcar el espectro ese para tomar decisiones correctamente. Entonces llegamos al punto de que la simulación es imitar básicamente una situación con algún modelo matemático. Una de las herramientas que más se utilizan y funciona, o en realidad me brinda a mí las posibilidades de brindar solución a muchos problemas administrativos. Ahora bien, los modelos de simulación en realidad tienen como grandes ventajas, lo vamos a ver a continuación, que no me brindan una solución óptima. Me encantaría utilizar como trabajamos la programación y decir, bueno, ¿cuál es la solución óptima? Y decir, bueno, tengo que hacer esto y lo implemento. En cambio, los modelos de solución en realidad me brindan a mí un panorama más claro para que yo pueda comprender una situación administrativa, ¿sí? No me van a dar la solución. La solución va a depender de mí. ¿Cuáles son las aplicaciones de la simulación? Desarrollar un nuevo producto para ventas, para evaluar las políticas de inventario, qué me conviene comprar más cantidad de inventario, menos cantidad de inventario, etcétera, para evaluar el flujo de tráfico, líneas de espera y para hacer análisis de riesgos. Trabaja mucho en finanzas con esto. Algunas ventajas de la simulación, que es directa y que es flexible, porque me permite evaluar distintos escenarios al mismo tiempo. Soporta situaciones complejas, algunos problemas administrativos que son muy complejos, son susceptibles de ser simulados. Permite un análisis de sensibilidad, es decir, un tipo de análisis de qué pasaría si, también como realizamos en el tema de programación lineal. No interfiere en el sistema real, es justamente una característica que me permite realizar las simulaciones y evaluar un sistema sin interferencia en el sistema real. Imaginen que yo, si quiero evaluar la incorporación de una persona en atención al cliente, debería hacerlo por afuera y no introducir a una persona para que entorpezca o no el sistema. Entonces tengo que alejar la situación real de la situación simulada. Permite estudiar el comportamiento de algunas variables individuales, precios, costos,
o cantidades vendidas, por ejemplo, posibilidad de tener un tiempo de comprensión, claro, que me permite comprender justamente cuál sería un problema. Hay muchos avances en software respecto a la simulación, es decir, hoy existen múltiples software. Creo que los básicos que iniciaron fueron en Crystal, Risk, y fueron apareciendo un montón. Hoy en día hay algunos que eh, son de libre acceso incluso, pero bueno, quizás no con las mismas cualidades de los mejores que son pagos. Y que justamente el quid de la cuestión va a estar acá también, en qué distribución de probabilidad voy a utilizar para mis variables aleatorias. Bueno, justamente la ventaja de la simulación es que me permite contar con un abanico de distribuciones de probabilidad para poder ajustarlo a la variable aleatoria que yo trabaje. Como desventaja, bueno, algunas simulaciones tengo que trabajar con un software que es costoso, que es pago y que no es gratis. Son situaciones a veces, si son situaciones complejas, a veces requieren mucho tiempo para pensarlo y para modelizarlas. No es fácil hacer eso, tenemos que pensar en un modelo. Como otra situación que ya dijimos antes, que no genera un óptimo, sino que me brinda una comprensión más fácil del problema administrativo. Entonces después yo tengo que decidir cuál es la alternativa que voy a implementar. Yo tengo que evaluar los resultados y que también los modelos de simulación no son fácilmente replicables, diría, en donde cada modelo en realidad tiene su particularidad. Sí podría tratar de replicarlo de alguna manera, pero con mucha cautela. Eventualmente los modelos de simulación se los realizan para una determinada cuestión, para una determinada empresa, para un determinado contexto. El diagrama de modelo de simulación básicamente consiste en estas etapas. Tenemos algunos parámetros, algunas variables controlables que las vamos a introducir en un modelo, junto con datos de entrada probabilísticos, para evaluar un resultado. Esto era muy conocido, lo que vimos en EPEN, como variables exógenas, endógenas, justamente, y el modelo. El proceso de simulación va a consistir en definir un problema, también es muy similar al proceso de análisis cuantitativo, introducir las variables que son importantes, vamos a ver cuáles son los parámetros, cuáles son las variables aleatorias, cuáles son las variables de decisión, construir un modelo de simulación, especificar los valores que se van a probar, realizar la simulación, donde vamos a realizar la simulación, vamos a realizar un ensayo, ¿sí? Una corrida, se le va a llamar también, vamos a examinar los resultados y vamos a elegir el mejor curso de acción para implementar. Es muy, pero muy importante y altamente recomendable que para comprender mejor una situación antes de realizar la simulación, yo realice un diagrama de flujo de el aspecto que estoy evaluando, del problema administrativo que me estoy enfrentando. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo traído del libro de Render, en lo que estoy evaluando justamente las ventas, la existencia, la presencia o no de inventario para poder satisfacer esas ventas. Entonces, es muy importante, vuelvo a repetir, y altamente recomendable, trabajar con los diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo me va a permitir terminar de comprender las operaciones. Y para realizar simulación, muchas veces es muy importante comprender las operaciones, ¿sí? Entonces, les aconsejo que lean con detalle este ejemplo que está trasladado en el libro. Bueno, como hay tipos de variables, también podemos tener dos tipos de simulación, continuas o discretas. La simulación de eventos continuos en realidad van a ser eventos que van ocurriendo continuamente a lo largo del tiempo. En cambio, la simulación de eventos discretos, vamos a hacer referencia a situaciones que ocurren o cambios que van ocurriendo en el sistema en algunos puntos aleatorios, como por ejemplo la llegada de clientes. Hay un tiempo que no vienen clientes, otro tiempo en el que llega uno, otro tiempo en el que llegan dos, ¿sí? Entonces esos son eventos discretos. Acá la simulación, en realidad para que ustedes comprendan, yo quiero expresarme en eso, simulación en realidad podría ser una materia completa, ¿sí? Acá lo que estamos tratando de hacer es utilizar una visión lamentablemente bastante simplificada de lo que es la herramienta de simulación, pero para poder adaptarla en una asignatura como un tema nada más, ¿sí? Pero simulación en algunos cursos ustedes podrían ver que es un tema completo. Podemos tener simulación de eventos discretos y continuos, y junto a eso tenemos como herramientas para simulación de eventos discretos y para simulación de eventos continuos. Uno de los tipos de simulación, y el tipo de simulación que vamos a estudiar acá, se llama simulación Monte Carlo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Monte Carlo? En realidad, porque el método Monte Carlo es un método que me va a permitir a mí trabajar en algunos determinados eventos, cuando lo que sucede es que hay un comportamiento que se llama azar. Entonces, cuando alguna de las variables, o cuando el escenario que estoy analizando exhibe un comportamiento azaroso, voy a decir que voy a poder trabajar con lo que sería la simulación Monte Carlo, ¿sí? Es un método, ya hemos dicho, estocástico.
En realidad, ¿por qué se llama así? Porque nació allá por el Casino de Monte Carlo, en Mónaco, en donde se pusieron a analizar, en realidad se pusieron a analizar las ruletas. Monte Carlo era considerada la capital de los juegos de azar. Entonces fueron a un casino en Monte Carlo y se pusieron a analizar los juegos de las ruletas. Y si ustedes vieron el juego de la ruleta, uno tira la ruleta y ve a dónde cae la bolilla. Puede caer en un color rojo, en un color negro, o en el verde o el cero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, analizando todo eso es que surge el método Monte Carlo. Claro, alguien quiso estudiar el sistema para volverse millonario. Básicamente, los métodos estos Monte Carlo, los métodos de simulación también han aparecido en conjunto con todo lo que es la rama de investigación de operaciones. Entonces, esto tiene como una rama muy importante en los conflictos bélicos, ¿sí? Este tema de la simulación aparece más que nada en lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Ahí es como que empiezan a hacer el método y hasta el día de hoy tiene múltiples usos en distintas cuestiones. Ustedes han visto que en el análisis de lo que es el coronavirus y la pandemia, se están utilizando modelos de simulación, por ejemplo, para saber si la capacidad de las camas, la capacidad de atención en los hospitales va a ser saturada por la demanda. Entonces, vamos a aplicar el modelo de simulación Monte Carlo cuando el sistema contenga elementos que exhiban azar en su comportamiento para justamente generar algunos valores de las variables que están bajo estudio, y vamos a considerar que vamos a trabajar sobre elementos que son probabilísticos o estocásticos, ¿sí? Como paso de la simulación Monte Carlo, ojo, estos son los pasos para el método Monte Carlo de simulación, vamos a hacer lo siguiente. Y estos son los pasos que en realidad los vamos a ver reflejados así clarito, clarito, cuando trabajemos con simulación manualmente, y después vamos a trabajar con simulación con software. Eso vamos a hacer las dos cosas, trabajar con simulación manual y con software, como hicimos con programación lineal. Entonces el primer paso que vamos a tener que hacer es establecer las distribuciones de probabilidad para las variables de entrada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Justamente vamos a tener que decir, bueno, cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos. Vamos a elaborar una distribución de probabilidad acumulada para las variables aleatorias. Vamos a establecer intervalos de números aleatorios. Entonces acá va a ser muy importante trabajar con las distribuciones de frecuencia. Vamos a trabajar con distribuciones de frecuencias absolutas y distribuciones de frecuencias relativas. Vamos a establecer números aleatorios, vamos a generar números aleatorios y vamos a simular una serie de pruebas. Números aleatorios, acá en el capítulo de simulación ustedes van a poder ver en el libro de render que tiene lo que se conoce como una tabla de números aleatorios, que es una tabla que a mí me va a permitir identificar números aleatorios. En realidad la esencia de estos números es que sean números que yo los pueda obtener mediante lo que sería como un muestreo probabilístico, una muestra aleatoria, es decir, que cada uno de esos números tenga la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Es una tabla que está construida de esa manera, para que yo tome los valores, con cada uno tenga la misma probabilidad de ocurrencia. En Excel ustedes también pueden generar números aleatorios a través de la función que se llama aleatorio. ¿Sí? Eso lo pueden probar. Ustedes lo escriben como una función, como si fuera suma, pero se llama la función aleatoria. Para finalizar, vamos a trabajar un poco con lo que es simulación con software, en donde ya vamos a ver un caso particular, va a haber un video específico también para abordar un problema de simulación mediante el uso de las herramientas justamente informáticas, y vamos a trabajar con el software que se llama Risk Simulator. ¿Sí? La simulación Monte Carlo por el software básicamente va a seguir el siguiente esquema: generando un número aleatorio al azar, va a convertir ese número en un valor de la muestra, se va a transformar en una distribución de probabilidad acumulada, va a haber que introducir un valor de la muestra o al modelo, y se va a generar nuevamente el siguiente número al azar. ¿Por qué vamos a hacer esto? Entonces, vamos a generar un número aleatorio, vamos a evaluar la distribución de probabilidad, va a tomar un determinado valor, lo vamos a introducir en el modelo, vamos a evaluar una variable de salida en el modelo, y esto se va a repetir n veces. ¿Sí? Entonces, si hiciéramos la estimación de punto único, deberíamos decir, bueno, cuáles son las ventas, cuáles son los costos y cuál es la ganancia, que está ahí en la última fila en el grafiquito ese del Excel con la celda pintada de celeste. Las ventas unitarias, en este caso, representan la variable aleatoria. Esa es la variable aleatoria del modelo, está pintada de verde. Son las ventas unitarias. Y la variable pintada de celeste es la variable de salida en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar números aleatorios para encontrar un determinado valor para esa variable aleatoria, para introducir en el modelo y para conseguir o para poder obtener la variable de salida de ese modelo. ¿Sí?
Para efectuar el modelo de simulación con el Risk Simulator, vamos a seguir estos pasos que están a continuación. Vamos a definir primero el modelo, o sea que vamos a tener que crear lo que sería el modelo, desarrollar un perfil de simulación, donde tenemos que consignar nombre, número de pruebas y especificar la secuencia de números aleatorios si es que la hay. Definir los supuestos para las variables aleatorias, variables que tienen una distribución de probabilidad, y definir la variable de decisión si es que hay caso de que trabajemos con variable de decisión. Esto es para optimización también. Podemos ver que una rama también de la simulación es la optimización dinámica, en donde vamos a trabajar con, en realidad, con los supuestos de la programación, pero ahí las variables de decisión van a tener un comportamiento aleatorio también algunas, entonces vamos a reconocer que en el fondo va a haber un comportamiento también aleatorio que afecta esa variable de decisión, ¿sí? Y por eso se va a crear una herramienta que una la simulación con la programación, que se llama optimización dinámica. Vamos a definir la celda objetivo o la celda de pronóstico, que en realidad es la variable de salida, la variable de resultado, con la cual vamos a evaluar el modelo en términos de EPEM, y vamos a ejecutar la simulación e interpretar y analizar el resultado. Vamos a ver que para analizar el resultado vamos a disponer de muchos gráficos, de muchas tablas, en donde eso va a servir de apoyo para la posterior elaboración de informes de tipo gerencial, ¿sí? Entonces, básicamente, estos van a ser los pasos que vamos a seguir cuando trabajemos con simulación en Excel. ¿Bien? Lo vamos a ver en un video de práctica con el software, esto se los recuerdo. Y también ustedes pueden encontrar o pueden entrar a la página de Risk Simulator, van a encontrar un millón de videos cómo explica cómo se utilizan los modelos, cómo se utiliza más que nada el software. Por último, creo que lo más valioso o lo más importante de simulación es comprender claramente este gráfico que está acá a continuación. Como resumen del uso de la simulación por computadora, lo que a mí me va a permitir hacer el Rig Simulator es decir, bueno, voy a elaborar un modelo. En ese modelo vamos a tener variables de entrada y vamos a tener variables de salida. Las variables de entrada van a estar dadas por los parámetros de decisión, o sea, aquellas que yo considero y conozco con certeza. Vamos a tener variables de decisión y vamos a tener variables aleatorias que van a ser aquellas a las cuales yo tenga que determinarle una distribución de probabilidad. Por eso está el gráfico ahí al lado. Y por último, voy a tener una variable de pronóstico que puede ser una combinación de parámetros con variables o puede ser una combinación de variables aleatorias. Entonces, lo más importante que a mí me va a poder determinar o ayudar a determinar el software en este caso va a ser encontrar una distribución de probabilidad para la variable de salida. ¿Por qué? Porque a través de la distribución de probabilidad de la variable de salida yo voy a poder entender el comportamiento de esa variable, ¿sí? Entonces, a mí me va a interesar, por ejemplo, determinar cuál es la distribución de probabilidad de un resultado operativo. ¿Por qué? Porque querré ver si el resultado operativo se distribuye como una normal, como una uniforme, como una triangular, etc. Y eso a mí me va a poder hacer comprender la situación, me va a permitir poder comprender la situación, ¿sí? Entonces es muy importante que esta idea se les grabe con fuego. Otra cuestión que es muy interesante también, entonces hemos dicho que el gran uso de la simulación con software acá me va a permitir conocer la distribución de probabilidad de la variable con la cual yo estoy evaluando el modelo, ¿sí? La variable de salida. En el caso del ejemplo también que vimos recién, en un resultado, ¿sí? Entonces, básicamente lo que voy a poder ver es que acá van a aparecer algunas cuestiones también de estadística que también las voy a necesitar, como, por ejemplo, algo que se llama propiedades reproductivas de las variables aleatorias. La propiedad reproductiva de las variables aleatorias me indica que si yo tengo una función de variable aleatoria, porque si mi variable de salida es una función de variable aleatoria, ¿qué quiere decir? Que hay muchas variables aleatorias que están siendo entradas. Entonces, si yo tengo n variables aleatorias de entrada, yo quisiera saber cuál va a ser o la distribución de probabilidad de la variable de salida, ¿sí? Entonces, lo que me dice la propiedad reproductiva es que si yo tengo unas determinadas distribuciones de probabilidad para las variables de entrada, voy a poder saber o voy a poder determinar que la variable de salida se va a comportar con determinada propiedad. Por ejemplo, la distribución normal tiene ese tipo de propiedades reproductivas. Me permite a mí identificar o poder considerar de antemano cuál va a ser el comportamiento, la distribución de probabilidad de la variable de salida, mediante la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Pero ¿qué va a pasar? A veces en la simulación voy a tener una variable aleatoria que es normal, otra que es uniforme, otra que es triangular. Entonces, ahí, ¿cuál distribución va a seguir la variable de salida? Y bueno, voy a tener que realizar el modelo y ver cuál es la variable de salida,
¿sí? Y otra cuestión muy importante que también voy a trabajar acá es la ley de los grandes números, que la ley de los grandes números en realidad en estadística se la conoce como un conjunto de, en realidad de teorías, de teoremas, que agrupan básicamente una misma idea, que es que a medida que yo voy realizando muchos más intentos, a medida que voy realizando un experimento y eso tiende hacia el infinito, en realidad me voy a estar aproximando a un determinado valor de salida. ¿Qué quiere decir? Que si yo ejecuto 10 veces, supongamos, un modelo para encontrar un resultado, mediante más veces ejecute ese modelo, el resultado ese va a ser más realista. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy repitiendo ese experimento, lo que me dice la ley de los grandes números, es que cuando esa cantidad de veces es cercana a infinito, el valor, ese final que yo estoy buscando, va a converger a una determinada cantidad que va a ser conocida, ¿sí? En algunos casos, eso puede ser que converja a una esperanza o un valor esperado, ¿sí? Pero netamente, ¿qué me va a estar indicando? Que si yo realizo en la práctica el modelo de simulación 5 veces y obtengo un resultado de 1.000 pesos, si yo lo realizo 10.000 veces y obtengo un resultado de 15.000 pesos, bueno, va a ser mucho más probable en realidad que eso ocurra. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy ejecutando mucho más iteraciones, corridas, mucho más ensayos, me voy a acercar al valor que en realidad terminará ocurriendo, ¿sí? Entonces, básicamente, esos son algunos conceptos que también son adicionales y que me permiten a mí entender esto. Es muy importante entender bien esta última placa, que es como la esencia de la simulación por computadora, ¿no? Entender un fenómeno y nosotros vamos a comprender el fenómeno mediante conocimiento de su distribución de probabilidad. Y ahí nos va a interesar conocer los parámetros de la distribución de probabilidad para poder estimarla. Bien, entonces vamos a tener lo que serían las distribuciones de probabilidad empíricas, que son las que nosotros ajustamos a través de los datos, y las distribuciones de probabilidad teóricas, que son las que nosotros conocemos ya de antemano, como la normal, la triangular, etc. Entonces el desafío va a estar en tratar de ajustar esas distribuciones empíricas a una teórica, ¿sí? Bueno, básicamente esto es la introducción al tema de simulación. Como les dije recién, es muy poco crédulo poder creer que en realidad estamos abordando todos los temas de simulación, que seguro van a surgir algunas cosas más interesantes. Pero bueno, espero que esto les sirva de ayuda, junto con todo lo que tienen en la bibliografía. Ya debería ser em, material suficiente para que ustedes puedan abordar todos los temas, todos los problemas, y bueno, cualquier duda están en los foros y pueden consultarlo. Espero que les haya gustado. El tema de simulación es muy, pero muy interesante y se lo utiliza en administración en múltiples circunstancias también. Así que bueno, estaremos encontrándonos para resolver próximos problemas y próximos temas. Que anden muy bien, cuídense.